Listo, volveme a mandar entonces para pillarlo. Hola. Hola, no. Te voy a mandar un video, pues Ujú. obviamente del tipo de Coding Train. Porque Pero es que él hizo como una simulación ¿una simulación de qué? de fuegos artificiales de fireworks, Ajá. y me parecería como chévere hacer como una página web súper sencilla en la que solo sea como el nombre de, pues, club de programación y que de fondo estén esos fuegos artificiales como por la finalización del curso. Pues no sé, me pareció que sería como chévere. Ok, sí, súper. Ve, mira que justamente estaba viendo aquí algo que pues podría ser un poquito parecido. Mira, te voy a compartir pantalla. Listo. ¿Ahí estás viendo? Uy, sí. Wow. Esta se parece un poquito, ¿no? Aunque solo vi aquí, no sé, como al final cómo es. Es que Ah, salen ok. diferentes. Sí, súper, podemos hacerlo. De Sí. una. Ok. Tum, es re breve. A ver, este man. Eso tiene una gravedad. Y supongo que esas partículas se mueren después de cierto tiempo, ¿no? Sí. A ver, quiero ver cómo. Ah, 3D y todo. Eso sí ya está re avanzado. Nah, solo una dimensión más. ¿Sí? Que son 3 dimensiones más. ¿Tres? Una. Pues si ya Entonces estaba 2D, solo una más. me refería como a poner una dimensión no quita nada, entonces pongamos 8, no me entiendes. Ah, bueno, tampoco. Sí, sí. 101 personas aquí. Entonces, de una, hagámoslo. Listo. ¿Cómo podríamos conseguir eso? ¿Qué se te ocurre? ¿Ya te viste el video? No, no me lo vi completo porque lo empecé justo ahora que salió en la clase, entonces no lo vi completo, pero ¿Qué podríamos hacer? bueno, me recuerda mucho, pues es como un arreglo, ¿no? De partículas. Pues que entiendo muy bien la parte del inicio, pero cuando explota no sé, ni idea cómo hacerlo. Bueno, el inicio, ¿cómo lo harías entonces? Pues simplemente es una partícula que asciende con una aceleración Ujú. hasta cierto punto, supongo que cada partícula tiene como un tiempo de que se eleva de manera random hasta donde explota, porque no todas explotan en el mismo punto. Ujú. Y cuando explota, pues siento que es como que se añade el arreglo varias partículas y estas toman una dirección diferente y luego por la gravedad pues, bajan todas. No sé si sea correcto eso. Sí, más o menos. Mira que incluso aquí en esa, cuando es una sola, ya estamos viendo que hay gravedad, porque mira que ellas inician rápido y Sí. explotan cuando su velocidad llega a cero. ¿Ves? Como que llega a cero y Ah, ahí se ok. explotan, ¿sí ves? Entonces Sí. ellas inician con una velocidad ascendente X. Y esa velocidad va siendo disminuida por la gravedad. Y cuando esa velocidad seguramente llega a cero o muy cercana a cero, o cuando empieza a ser pues ya como negativa, como para irse hacia abajo, o positiva realmente, Sí, eh, ahí es como cuando explotan, ¿cierto? sí, como un movimiento parabólico. Eso, más o menos, solo que sin moverse en X. Exacto, sí, solo en Y. Ajá. Ahí llegó Julie también. Julie es Juli. Pues Juliet. ¿Es Juliet y Juli? ¿O Juliet y Julie? No, la próxima representante Ah, estudiantil. sí, además. No,
pena. Pues a mí me dicen Juli, Julie, a mí me dicen de todo. No sé, cualquiera. Señora Yo Presidenta. siento que en cualquier momento te digo cualquiera y ya se me olvida cuál es. ¿Cómo te gusta más? Qué triste preguntar eso en la última clase. Pero Después de haberme dicho ¿Y todo el este tiempo bicho? como horrible, lo siento. ¿Oh? Juli, pues porque con la es Juliet, no Juliet. Pero Ah, no tengo ni idea. Juliet. Pero no, o sea, a mí me dicen, o sea, mi nombre se pronuncia Juliet, sino que sí, generalmente me dicen Julie y... Julieta. No. Bueno, esto está grabando, sí. Listo, entonces, vamos a hacerlo obviamente con Pixie. Porque, pues aquí sí vamos a tener Vamos a muchas hacer fuegos partículas. artificiales. Ah, sí. ¿Ya viste qué es? Él aquí le pone de colores. Ah, sí. Ajá, vamos a hacer esto. No sé si ahí se alcanza a ver. Súper chévere, está súper lindo. Para finalizar bien el curso. ¿Y la pizza? La pizza, os dice que iba a matar. Acá no ha llegado. No, pero para eso necesito las direcciones. No, pero pues si ni queda preguntar, Mentiras, pero me quedé ¿cómo se las esperando mando? la pizza, qué tristeza. Vení, entonces, Pixie. Y nos toca ¿Lo de darnos. vectores? ¿Vamos a usar vectores o no? No es necesario. No sé. Porque pues en P5 re breve, ¿no? Con los vectores y eso. Sí, Porque pues no nos tiene. pero aquí realmente las operaciones que vamos a hacer son simplemente sumar vectores. Sí, tiene Entonces, sentido, sí. tan breve que, pues, no sé, tal vez para qué. Yo creo que podemos hacerlo sin vectores. Al final es lo mismo. O podemos usar el archivito de vectores del otro día. ¿De dónde es que saco eso? El otro día lo habíamos hecho con un CDN. Era un ¿Cierto? GitHub, ¿no? Está... ¿Cuándo? Pues aquí está. Ajá. Pixie. Y no, source. A ver, ¿de dónde era que lo sacábamos? Se me olvidó. ¿Néstor? Hola. Hola, sí. ¿Es Néstor en el club de programación? ¿Néstor? ¿Qué? ¿Néstor? Otro Néstor. ¿Juanes? ¿What? ¿What? ¿Te pusiste Néstor de nombre? No, de verdad, what the fuck, ¿qué es esto? Así, ¿qué Marica, es dice Néstor esto? Tobar en tu nombre. Y yo, ¿what? Marica, Uy, eso es robo de identidad. Está para bien, ver. pero Marica, ¿cómo cambió eso? What the fuck? te renombraste. Ah, vos eras el que estaba haciendo ¿What? ¿Y por qué se de las cambiaron los tuyas en otras nombres? clases con el nombre de Néstor. Espérate, Ahora, pero si ¿por yo qué estaba en clase con vos, bro, ¿cómo así? Ya, mira, no, llamo Juanes, no he hecho nada. Entonces te Daniel se acabo de puso cambiar el Javier? nombre. No, pues ya No estamos los respetan. Néstor viendo clases de programación. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Fuegos Ay, llegaste artificiales. re tarde. ¿Cómo? Vamos a hacer fuegos artificiales, así como para celebrar, pues esto, ¿no? Chévere. De verdad que no me vuelven a ver. Acá este semestre. Bueno. Ah, listo. Es una cosa que mandó Daniel de el otro Daniel. ¿Ahí se alcanza a ver? Hola. Bueno, Sí, profe. suerte con Juanes.
Listo, entonces, el otro día, a ver por el chat Snake. Ay, Daniel había quedado de hacer algo con ese Snake, ¿no? ¿Completaste? Sí, sí quedé, pero pues no habíamos dicho que para... Es que la verdad estoy recogido el ¿Qué? tiempo El con colmo. tantas cosas. ¿Cómo así? Era para hoy, Daniel. Ah, no hice la tarea. Tocar reprobarte. No probé el club. El colmo. El colmo. A ver, de aquí, ¿qué necesitamos? Nada de esto, necesitamos... ¡Ay! Así. Nada de esto, nada de esto, nada de esto, nada. Necesitamos solamente este sticker, si lo necesitamos. Y ya, eso es lo único que necesitamos de acá. Vamos a borrar. Entonces, listo, esta es la aplicación. Y vamos a ponerle un background de color. Y, bueno, y nos hace Ahí falta. mandé la fórmula. ¿Qué es eso? La fórmula del movimiento parabólico en vertical. La altura y eso. Y el tiempo. Entonces, No, pero no, esa no. No estoy seguro si exactamente esa nos sirva. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es la constante de gravedad? pues si la manejamos como la Tierra sería 9.8. Y ¿Seguro? sería un vector que lo está empujando hacia la dirección contraria. Claro, porque como empieza negativo y el vector tiene que ir positivo, el de la gravedad. Entonces hasta que no sé cómo explicarlo. ¿Qué es lo que hacemos acá? ¿Y qué más es lo que hacemos? Overflow. ¿What? Lo hice en el Snake. Qué idiota. Listo. Entonces, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué Una objetos? partícula, el objeto como partícula, ¿no? ¿Cómo le llamamos a eso? Porque, o ¿a qué le llamamos partícula? Porque tenemos dos cosas distintas, ¿no? Sí, porque está el firework y pues que está compuesto de muchas partículas, ¿no? Claro, pero entonces básicamente tendríamos dos diferentes, creo yo. Uno es el que podría ser como el rocket Sí, y otro ya el resultado de la partícula. sí, Me sí. acabo de acordar de una cosa que me pareció tan interesante. Smart Rockets, ¿ya lo han visto de pronto? Los que ¿No? lo siguen a uno o algo así. Claro, pero ¿vieron el video de esta man? Ya lo estaba pillando, me pareció brutal. No sé si no lo han visto, se los recomiendo. Al final, realmente eso sale de acá, de un proyecto de otro man. Me parece increíble. Pillen que aquí básicamente hay unos, no sé si ahí alcanzan a ver las líneas, pero se supone que hay unos cohetes, ¿cierto? Y esos cohetes tienen una misión que es llegar acá al target, ¿vale? Y la palabra smart, pues o la frase smart rocket es un obstáculo. Entonces los cohetes mueren cuando le dan al obstáculo o le dan a las paredes. Y la cuestión es que esos cohetes empiezan con una dirección aleatoria. Y lo que pasa es que cada cierto tiempo es como si pasara una generación y como si los cohetes se reprodujeran y
O sea, están de alguna forma simulando la selección natural. Entonces, los que llegaron más cerca al objetivo tienen un mayor chance de pasar sus genes a la próxima generación. Entonces, básicamente, después de varias iteraciones, los cohetes por sí mismos aprenden de alguna forma a llegar hasta el target. Me pareció brutal. Qué chimba. Miren, aquí. Bien, ahí como que al principio están re perdidos, ¿cierto? Pero el hecho es que mientras más pasan las generaciones, como que eventualmente logran llegar hasta el target a punta de selección natural. Entonces, no sé, te los recomiendo por ahí. Sí, están desparchados en esta cuarentena. Listo. ¿Qué estábamos hablando? Ah, ya, que necesitamos entonces dos cosas. Los rockets, ¿cierto? Que es como el que se dispara. Y ya luego las partículas, que son, pues, las partículas. ¿Cierto? Sí. Entonces vamos a hacernos primero el rocket. Tenemos una clase para eso. Yo creo que rocket es un buen nombre, ¿cierto? ¿Cómo más se podría llamar eso? Bueno, vamos a hacer que sea una clase. ¿Qué necesita el rocket? Pues posición X, Y. Listo, entonces, el rocket va a tener una... Ah, no, perdón. Tenemos que hacer un constructor. ¿Cierto? Y el rocket tendría una posición que sería igual a un objeto que tiene X y tiene Y. ¿Cuáles van a ser los valores de X y Y? En X, ¿qué va a ser? X es random, prácticamente, ¿no? Sí. Y Y siempre empieza en cero. Perdón, en el máximo de la... En el alto, Ajá. que es el máximo. Pero, Y en espérate, X, profe. sí, ¿El rocket va a ser literal el cohetico o desde donde lo lanza? el cohete, el que se dispara. Pero entonces Ok. la posición inicial es acá abajo, ¿cierto? Y en X es aleatoria. ¿Cierto? Ok, sí, ajá. Entonces, X sería math.random. Recuerden que random es de 0 a 1, entonces tendríamos que multiplicar por window.innerWidth para que sea hasta el ancho. ¿Cierto? Listo. Y en Y, entonces sería pues simplemente window.innerHeight para que sea allá abajo. Listo. Ya tenemos posición aleatoria. ¿Qué más tenemos? Dirección. O sea, o no es necesario. Listo, pero entonces ahí tenemos algo interesante y es que estos objetos necesitan moverse en este espacio que de alguna forma vamos a hacer que tenga gravedad, pues, y que tenga como unas físicas. Sí. Las partículas también. Entonces, ¿ahí qué deberíamos hacer? Pues que tenga velocidad. Bueno, deben tener velocidad y también deben tener aceleración, Sí. ¿cierto? Pero las partículas también lo van a tener, ¿no? Claro. Entonces hacemos como una clase padre que está extienda o qué. Claro, eso es lo que deberíamos hacer, una clase padre. Hagámoslo primero con el cohete y luego lo pasamos a la clase padre, pero tengamos eso en cuenta, que seguramente lo vamos a tener todo listo. No entendí por qué hay que tener la clase padre. Porque el cohete va a tener posición, aceleración y velocidad. Ajá. La velocidad, no, perdón, la aceleración va a ser, ¿cuál es la palabra? La va a afectar la gravedad. Y hay otra parte que también tenemos que tener en cuenta y es la fricción del aire. Además de la gravedad, también la fricción del aire debe afectar la aceleración. Y esto debe pasar en cada iteración, pues debe ser algo con el tiempo. Y tanto el cohete como la partícula deben ser afectados. Entonces, si vamos a tener toda esta lógica compartida, lo que deberíamos tener es una clase padre. Ya, entendí. ¿Sí? Pero entonces, de todas formas, hagámoslo primero con el cohete y luego miramos. Entonces, esta es la posición. Estoy pensando que, no, sí vamos a necesitar los vectores porque por la fricción
vamos a tener que hacer otras cosas. Entonces, no. Bueno, saquémonos ese... ¿Para qué proyecto fue que usamos unos vectores? Para los flux, ¿no era? No me acuerdo. A los flow fields, ¿no fue? ¿También? Sí. Acá tenemos que... Ah, bueno, tenemos que cargar esos dos archivos. Script. What? Ah. Tenemos que cargarlo esto y tenemos que cargar el rock. Y bueno, si más bien entonces esta posición es un vector. Un vector con estos dos números. Listo. ¿Y cuál va a ser la velocidad inicial? ¿Y cuál va a ser la aceleración? ¿Y qué más necesitamos? ¿Cuáles van a ser estos La gravedad. valores iniciales? La Gravedad también. gravedad, ok, sí, pero la gravedad no es algo propio del rocket o de ese objeto, la gravedad es como algo general. Sí, es ¿Cierto? una dinámica de eso. Pongamos por acá const, pongámoslo así, gravity, y digamos que también es un vector. ¿Cuál es la gravedad? En X, 9.8. nada. ¿Y en Y? ¿Cuánto? 9.8. 9.8, lo dudo. O sea, 9.8 es en la realidad, pero Sí. si le ponemos 9.8 quiere decir que en cada iteración le estamos agregando 9.8 píxeles de aceleración a la aceleración que ya traía este cuerpo. Ok. 9.8 por iteración, o sea, eso 60 veces en un segundo. Ah, ok, Entonces, ok. no creo, ¿cierto? ¿De Entonces, 2 movería píxeles como podría un ser? millón. No, pongámoslo, por ejemplo, sí es 9.8, pero mucho más pequeño. O sea, punto, yo qué sé, 0.98. ¿Sí? Igual este número lo vamos a tener que cambiar. Simplemente Claro. ahí nos iremos dando cuenta. También lo podríamos volver como un slide, como lo que hiciste de modificarlo. Ah, bueno, pero eso lo podemos hacer luego. Sí. Y también necesitamos otra cosa, y es la velocidad. ¿Cómo se llama eso en física? La velocidad final. Y es cuál es la velocidad máxima que pueda alcanzar un cuerpo. Ah, como el punto máximo. Ajá. ¿Cuánto le vamos a poner? Entonces digamos que le vamos a poner, yo qué sé, 5. Esa es la velocidad máxima. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es la velocidad y cuál es la aceleración de estos tipos? ¿Cuál es la velocidad con la que empieza el cohete? ¿Y cuál es la velocidad con la que empieza el cohete? Y la aceleración con la que empieza el cohete. Empieza en 0, ¿no? ¿Qué cosa? La velocidad. ¿La velocidad empieza en 0 en ambos? Y ¿Y va la aumentando. aceleración También. también en 0? Pero es que ahí no avanzaría, ¿no? Pero es que debería sumarse, no sé. ¿Mm? Bueno. No, pues no hay que darle como un valor inicial a la aceleración. Si le damos un valor inicial a la aceleración y la velocidad es 0, los cohetes van a acelerar. Y yo no sé si eso es lo que está pasando. Yo creo que los cohetes no aceleran, los cohetes solo desaceleran. Ah, ok. ¿Sí me entienden? O sea, los cohetes realmente no tienen aceleración. En que los cohetes vienen a toda y van es desacelerando cuando van llegando allá al final. O sea, ellos tienen una velocidad y lo que pasa es que se está restando a la aceleración.
Exacto, más bien ellos tienen es una velocidad inicial grande hacia arriba, por decir algo, yo qué sé, menos 5, que es el máximo. Así pues, menos max speed. Ya, entonces van a ir con todo hacia arriba. De pronto tienen algo de aceleración también hacia arriba, digamos que tienen un -1 de aceleración, por decir algo, no sé. Pero el hecho es que la gravedad va a empezar a afectar la aceleración de este rocket. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a construir un método que se llamémosle update. ¿Qué tiene que pasar en el update? Aquí es donde va a estar como nuestra física, entre comillas. Tenemos que hacer varias cosas. ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer? La aceleración tiene que, como de alguna manera, ir sumándole la velocidad para volverla positiva y que pues finalmente desacelere. La aceleración tiene que O sea, tiene que desacelerar. desacelerar. Desacelerar sería la fricción del aire, por ejemplo. Ok, sí. ¿Cierto? Que el aire, aunque nosotros usualmente no lo sentimos, el aire nos afecta nuestra aceleración, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, tenemos que hacer que en cada iteración esa aceleración se vaya disminuyendo de alguna forma. Entonces, por acá creemos una constante. Pongámosle a esto air friction. Digamos que la fricción del aire, por ejemplo, si la fricción del aire fuera 1, significaría que las cosas van a parar súper rápido. Si la fricción del aire es 0, significaría que las cosas nunca van a parar. Entonces, digamos que tenemos una fricción de 0.1, para que tenga un poquito de fricción. Y ahí vamos, si jugamos con este número, vamos a ver cambios. No, pero ¿qué es? ¿Pero qué hace la fricción? ¿Como hacerlo bajar? ¿O qué? Para hacerlo bajar. Exacto. Entonces, por ejemplo, la aceleración, ¿Pero por qué fricción en vez de como gravedad? la gravedad es algo diferente. Porque, Ok. por ejemplo, digamos que un elemento, es que, a ver, ¿por qué aquí necesitamos fricción? Porque miren esto. Miren que cuando se dispara, miren, ven que ellos, él inició acá, ¿cierto? Uy, ¿por qué está dibujando así? Y estas partículas se fueron así, ¿cierto? Si solo tuviera gravedad, la gravedad solamente tira las cosas hacia abajo, no las tira hacia el lado. Ajá, ya. Entonces, ¿qué pasaría? Esto seguramente es un vector que viene así. Entonces, la partícula viene así, y la gravedad lo que hace es que vaya bajando. Pero si no tuviera fricción, iría bajando, pero sigue avanzando hacia la derecha hasta lo que le da. ¿Ya? La fricción de lo que se encarga es que haya esa desaceleración hacia todos los sentidos. ¿Ya? Ya. Por eso miren que las partículas no se van hacia la derecha de forma infinita, llegan hasta este punto, porque hasta aquí es que la fricción del aire las paró. ¿Ya? Y obviamente siguen hacia abajo por la gravedad, pero la fricción también las afecta. ¿Sí? Por eso Sí. es importante para nuestro caso la fricción. Y lo que tenemos es un vector de aceleración, y la fricción lo que hace es que en cada iteración lo vamos cortando, y lo vamos cortando, y lo vamos cortando, y lo vamos cortando, hasta que llega un punto en el que la aceleración es 0. ¿Sí? Sí, profe. Listo. No sé si la aceleración debería, perdón, si la fricción debería aplicarse antes de la gravedad. Creo que sí, pero ahí, pues ahí, como siempre, vamos probando y vamos viendo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo haría? Te diría que dis.aceleración es igual a la aceleración recortada. ¿Cómo hacemos para recortar la aceleración? Con set magnitud, ¿no? Pues no vamos a cambiar la magnitud. Ajá, eso, exacto, eso es cambiarle la magnitud. Entonces, para cambiarle la magnitud, tendríamos que, a ver, tenemos este número, ¿cierto? Sí, Digamos que la magnitud inicial es 5. ¿Cuál debería ser la magnitud final si tenemos este número? 0.1, No. ¿no? Lo que estamos diciendo Ah, es que perdón. en cada iteración le quitamos
un 0.1, o sea, un 10% a esa magnitud. Entonces, ¿cuál sería la magnitud final? Sería 4, ¿no? ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? No, Pues es que si le resta 0.1 sería 4, ¿no? 4.9. 4.5, ¿no? ¿Cuánto es el 10% de 5? A ver, Pero necesitamos let speed. Y esto sería la magnitud inicial de ese vector. Entonces sería decir, ¿cómo es que le sacamos con length, cierto? Sí, con length. Entonces sería this.aceleración.length. Listo. Ahí tenemos nuestra velocidad. Ahora, esa velocidad tenemos que restarle ese 10%. De que aquí no hay forma de decirle cuál es la... O sí. ¿Cuál es sí, la la otra vez nueva? lo que habíamos hecho era volverlo unitario y luego multiplicarlo. Ajá, claro, por eso, pero nos toca hacer eso. Nos toca volverlo unitario y luego multiplicarlo. O sea, no hay una función que lo haga. Entonces, ¿cuál sería el nuevo valor? Sería el anterior multiplicado por la fricción. Sí, esta es la anterior, pero multiplicada por la fricción no, porque eso nos daría el 10%. Nosotros necesitamos es el 90%. Ah, ok. Entonces, pero sí, más o menos, sería multiplicando por 1 menos la fricción del aire. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la fricción del aire es 0, ¿por cuánto multiplicaría al final? Por punto 9. Por Perdón, 1. ¿qué? Por 1. 0, 1 menos 0, pues sería 1. Y si yo multiplico algo por 1, pues no tengo ningún cambio. No, pero me refería cuando habías dicho, cuando daría punto 1 sería punto 9. Pero bueno, Bueno, speed, ese sería el speed. Y entonces la aceleración sería normalizar y luego multiplicar, ¿cierto? Entonces, this.acc.normalize, ¿cierto? No, unit. Ajá. Y luego multiply, ¿cierto? Listo, entonces sería punto unit, punto multiply por speed. Y esto me daría la nueva aceleración. ¿Correcto? sí. Ahora, a esa aceleración tenemos que sumarle la gravedad. ¿Cierto? Entonces, dis.acc es igual a dis.acc punto, ¿cómo es que es agregar? Add. Add, ¿cierto? Sí. Punto add. Gravity. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué más tenemos que hacer? Ya, esta sería ya la aceleración final, en teoría. Luego, ¿qué Modificar la hacemos? posición No. a la posición. La aceleración, ¿qué modifica? Modificar la velocidad. La aceleración modifica la velocidad y luego la velocidad es la que modifica la posición. Sí. Entonces sería dis.el es igual a dis.el.add dis.aceleración. ¿Sí o qué? Aquí, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Nada más? Pues la posición, ¿no? Entonces dis.pos es igual a dis.pos.add dis.el. Aquí nos está haciendo falta una cosa, pero bueno, ahorita se dan cuenta. Listo. Y por último, ¿qué nos faltaría? Sería chévere poder ver el cohete, ¿no? Ah, pues pintarlo. Pues un método de pintar rocket o algo así. Claro, pero recuerden que como estamos usando Pixie es un poquito distinto. El Draw, no, ¿cómo se llama? Vamos a tener una gráfica
asociada con este rocket. Entonces, digámosle dis.gr es igual a new pixie.graphics. Y dentro de esta gráfica es que pintamos el rocket. ¿Cómo va a ser nuestro rocket? Como una elipse. Infill, ¿de qué color? Digamos que el color lo recibimos por acá. Que sea random. Sea random, listo. Más bien que sea random. This.color es igual a math.random. ¿Hasta cuándo? Por el color máximo, que sería blanco. Y aquí sería this.color. Begin-fill, listo. Profe, una pregunta. ¿Ese es hexadecimal o...? Sí. ¿Y por qué se permite una multiplicación así? No entiendo. Pues un hexadecimal es un número común y corriente. Ese random ahí es como... F, pues los 6 F son blancos, Sí. que es el número más alto que hay, donde todos los valores son el máximo. Pero ese hexadecimal al final es un número común y corriente. Eso es como 16 millones, que es 255 por 255 por 255. Si yo me voy acá a la consola, creo que No, si de yo verdad, aquí le pongo... ¿el 0x es numeral o qué? Ahí está. ¿El 0x es qué? ¿Numeral? No, pues representan lo mismo, pero es simplemente la sintaxis para escribir un hexadecimal en JavaScript. Ok. Pero esto al final es un número, miren, 16 millones, no sé qué. Que es muy parecido a decir 255 por 255 por 255. ¡Ah! Vaya. ¿Sí? No es exactamente igual, pero es Qué muy parecido. pasada. ¿Listo? Entonces, si multiplicamos random, que es de 0 a 1 por el máximo, pues vamos a tener un color random. Sí. Listo. Punto draw circle. Pintamos en this.post.x y this.post.y. No, mentira, debemos pintar ese en 0. Porque luego lo que vamos a hacer es mover ese graphics. Pintamos en 0 y luego lo que hacemos es mover como todo el grupo del graphics. ¿Y cuál va a ser el size? Pues digamos que el size, también hagámoslo random. ¿20? Ah, bueno. Random por Entre 5 ok. más 10. ¿Qué número sería ese? ¿Mm? Pues el máximo sería 15, ¿no? ¿Y el mínimo? Pues sería 10. 10. Ajá. This.gr.position y .set. Y aquí le podemos pasar this.post. Él va a copiar el X y el Y de allí. No, sí, no me acuerdo. No, creo que es copy from. ¿Y qué nos haría falta? Ah, nos hace falta una cosa. This.gr.cache as bitmap. Lo que va a hacer es que sea un poquito más rápido. No que sea más rápido necesariamente, pero sí que también que gaste menos memoria gráfica. Porque no lo va a estar pintando cada vez. Y acá, esto mismo que hacemos, que es actualizar la posición, deberíamos hacerlo acá. O sea, aquí actualizamos el vector de posición, ahora vamos a actualizar la gráfica con esa posición. Profe, el caché as bitmap es una función de Pixie. Sí, Ya. de los gráficos de Pixie. Entonces, lo que le estamos diciendo es que ese gráfico no va a cambiar. Entonces lo puede hacer un caché, como tomarle como si le tomara un snapshot al gráfico, y luego lo único que vamos a hacer es moverlo por ahí. Como si se volviera una imagen. Y listo. Entonces acá, cuando creemos ese
ese rocket, entonces por acá vamos a crear esos rockets. Vamos a decir const rockets, va a ser un arreglo. Y cuando los creamos, digamos que los vamos a crear con el click, puede ser, ¿cierto? Event listener, click, cuando hagamos click, vamos a decir const r es igual a new rocket. ¿Qué recibe el rocket? Nada. Rocket.push r. ¿Qué haría falta? Pues voy a pintarlo. Pintarlo. ¿Cómo se pinta? ¿Tú no metías eso como en un container, algo así? ¿Sí? Entonces tendríamos que meterlo en el stage. El app tiene un stage. app.stage, creo que es. Punto @child. ¿Qué metemos en el stage? ¿El rocket? O sea, el R. ¿No metías el grupo? Pero aquí ya no tenemos grupo. Ah, entonces el rocket. No, porque el rocket es una clase. Él no va a saber cómo pintar este rocket. Ah, entonces es el objeto en esa posición del arreglo. Es el graphics. Ah, Este GR, que es el graphics de Pixie, es lo que tenemos que meter allá en ese stage. Entonces, r.gr. ¿Sí? Este GR es este de acá, this.gr, que ya se crea en el constructor. Entonces ahí ya existe cuando hagamos esto. ¿Qué más faltaría? Aquí ya se estaría pintando. Entonces, por ejemplo, si- hacerle el update, ¿no? claro, hacerle el update. Pero probemos que ya se está pintando. Entonces, digámosle que menos 100. Para que no quede al final, pues si lo podamos ver. Y vamos a ver si esto funciona. Entonces, miren, esos son los rockets. Simplemente que, pues, no están haciendo el update, Genial. ¿cierto? Pero ya están apareciendo. Miren la diferencia con P5. Este es el draw, entre comillas. Yo no necesito poner eso en el draw para que se estén actualizando, para que se estén volviendo a pintar. ¿Sí ven? Yo solo los creo una vez, les digo que se agreguen a ese stage y ya, eso va a hacer que se pinten hasta que yo los quite. En el actualizar lo que vamos a hacer es actualizar solamente las coordenadas y moverlo, pero no le vamos a decir vuélvalo a pintar. ¿Sí me entienden la diferencia? Sí. Miren, esta parte donde creamos el círculo va a pasar una sola vez en el constructor. De resto lo que vamos a hacer es mover eso que ya pintamos. Es muy diferente a Processing, donde cada vez tenemos que estar pintando. Entonces eso es favorable en recursos. Claro, en vez de estar pintando 60 veces por segundo, pintamos una sola vez. O sea, una sola vez creamos el círculo y ya luego ese círculo queda guardado en caché. Por eso hacemos esto. Igual, si no hiciéramos esto también funcionaría, pero ahí ya sería un poquito más costoso porque cada vez tendría que volver a pintar el círculo de alguna forma. Bueno, pues vamos a quitar este 100 y entonces acá nos quedaría es recorrer el rocket y hacerle update a cada rocket. Entonces rockets.forEach recibe un rocket y r.update. Y listo. Vamos a ver. ¡Pum! Ahí está. ¿Vieron? Amazing. Miren que más o menos funciona, pero tal vez... ¿qué puede estar pasando? ¿Qué se les ocurre? Que alguno de los vectores que modifican su velocidad, pues los está pues, haciendo